Pasen, profesor y compañeros, muy buenos días. Ahora les voy a hablar acerca de dos fenómenos físicos que estamos tocando, lo que sería el área de física, lo que sería la refracción y la infracción de la luz a través de distintos materiales por su índice de refracción y lo que sería también la óptica geométrica. Bueno, aquí empezamos por lo que sería la reflexión de la luz. Bueno, acá en este laboratorio nos dan lo que sería principalmente este puntero láser, que nos va a ayudar a entender un poco acerca de cómo sería el comportamiento de la luz frente a distintos materiales. Bueno, acá tenemos como la modalidad de que sea un rayo y como una onda, que no hay que olvidar que la luz también tiene el comportamiento de una onda. Bueno, acá seguidamente tenemos lo que sería el espectro de las ondas electromagnéticas, entre otras cosas. Ya bueno, y nos dan también distintos materiales acá para poder entender un poco más acerca de cómo se comporta la luz, ¿no? Bueno, primeramente aquí nos dan lo que sería una regla. ¿Esto para qué? Para medir distintos ángulos de difracción, de reflexión de la luz. Bueno, mira, por ejemplo, acá podemos ver lo que serían los ángulos de 56 grados acá arriba, puesto que estos rebotan y dan ángulos iguales, y aquí lo que sería que bajaría este rayo a lo que sería 38,4 grados. ¿Y esto por qué se da? Puesto que la luz va a refractarse lo que sería este material, en lo cual el rayo de luz obviamente no va a llevar con la misma potencia, en cambio acá arriba sí va a reflejarse con la misma potencia. Y esto sucede si igual lo cambiamos. Miren, por ejemplo, acá lo tenemos en 7,3 y acá igualmente va a ser 7,3. Estos dos en lo que sería el material del aire con un índice de refracción de 1 va a ser igual. Miren, acá podemos verlo igual, 0,0, 20,1, entre distintas cosas. Bueno, también tenemos lo que sería este pequeño aparato que es para medir la intensidad del rayo. Si lo ponemos acá en el lugar de enlace, podemos ver que tiene 100% de intensidad. Pero ¿qué pasa si lo ponemos un poco más abajo? Aquí. Acá podemos ver que ha bajado un poco en un 94,22. Pues si lo ponemos aquí, baja mucho más, en un 5,78. ¿Esto por qué? Porque gran parte de la luz es absorbida por este material. Entonces aquí podemos entender cómo la luz va perdiendo intensidad a medida que avanza. Y acá también podemos ver un poco lo que sería el tiempo de las ondas. Mira, por ejemplo, acá con esta, que podemos ver acá en el gráfico que varía un poco, incluyendo acá también, que podemos ver y es mucho más notorio el cambio entre este rayo y este rayo. Bueno, seguidamente vamos a hablarle de los distintos tipos de materiales. Bueno, acá estamos empezando que la parte de arriba de acá va a ser aire. Y por la parte de acá abajo vamos a cambiarlo, por ejemplo, que sería también el aire. Si podemos ver acá, los dos materiales son iguales, no hay nada en lo que pueda rebotar la luz, por lo cual va a seguir en una línea recta, no va a tener un punto de infracción o de refracción. Pasando a lo que, por ejemplo, sería el agua, que acá ya podemos ver cambios bastante notorios, que como ya mencionamos anteriormente, acá se da los mismos ángulos y en cambio en el rayo de abajo cambia. ¿Esto por qué? Porque ya mencionamos que la luz es reabsorbida y obviamente va a bajar. No va a irse en línea recta como anteriormente vemos con lo que sería el aire. Pasando también con lo que sería el vidrio. En el que podemos ver que baja aún más, pero sigue manteniéndose intacto el tema de que estos dos rayos van a ser iguales, no va a cambiar, siguen siendo el mismo valor, pero el de acá abajo sí va a variar, va a hacerse un valor menor. Y bueno, acá podemos entender cómo a través de distintos materiales la luz va a tener un comportamiento distinto, va a cambiar, va a ser más absorbida, entre otras cosas. Pasando a lo que sería el segundo punto, la óptica geométrica, que este es otro tema que hemos hablado en lo que sería el área de física. Ya bueno, acá tenemos un poco más de datos. Bueno, primeramente tenemos que entender que esta va a ser nuestra primera imagen, ¿ok? Imagen que la cual va a verse reflejada a través de este lente. Bueno, acá como podemos ver, podemos ver esta imagen en la cual va a ser alterada también, es la imagen reflejada. ¿Esto por qué? Porque el lente tiene estas propiedades para reflejar la luz. Bueno, acá primeramente vamos a ver los tipos de rayos que tenemos. Acá tenemos los rayos marginales que podemos ver, los rayos principales. Acá ya podemos ver lo que sería reflejado con muchos rayos, en la cual acá podemos ver que solo estos tres serían reflejados, pero en cambio, ¿qué pasa si nosotros movemos? Nosotros movemos la imagen y vamos a ver cómo los rayos van a ir cambiando, ¿no? Ya bueno, acá vamos a continuar con esto. El radio de la curvatura de un lente. ¿Por qué es importante? Bueno, acá podemos ver que el radio de la curvatura está con 80 centímetros. ¿Qué pasa si nosotros lo agrandamos el radio de la curvatura? Como podemos ver, aquí está haciéndose más delgado. ¿Y esto qué ha provocado? Que la imagen reflejada se haga siendo más grande y se vaya alejando más. Por lo cual podemos entender que en este tipo de lentes, a mayor radio de curvatura, la imagen se agranda y se aleja aún más.
En cambio, si lo disminuimos, acá podemos ver que el radio de la curvatura disminuye y el lente se hace un poco más ancho, podemos ver que sucede lo contrario. La imagen reflejada es más pequeña y más cercana a lo que sería el lente. Y podemos ver acá cómo se comportan los rayos, ¿no? En un radio de curvatura menor, los rayos van a irse más dispersos. En cambio, si lo agrandamos, como podemos ver acá, están juntándose más. Están juntándose más. Lo cual vamos a dejar esto. Ya, bueno, el índice de refracción. Como ya vimos anteriormente, el índice de refracción va a contribuir bastante a lo que sería cómo se ve reflejada la luz. Por ejemplo, acá lo tenemos en 1.50. Todavía se ve normal. Pero ¿qué pasa si aumentamos esto a lo que sería 1.80? Acá ya podemos ver que la imagen es más cercana y más pequeña, al igual que el radio de la curvatura. Bueno, acá podemos ver igualmente que los rayos son más dispersos. Entonces podemos inferir que el índice de refracción va a tener un efecto parecido a lo que sería el radio de la curvatura con respecto a la imagen reflejada y los rayos. De igual manera, si nosotros disminuimos el índice de refracción, va a volverse casi líneas rectas estos rayos reflejados. Entonces podemos ver, por ejemplo, mientras a mayor índice de refracción, la imagen se hace más cercana. En cambio, en radio de curvatura, radio de curvatura, la imagen de igual manera se hace más cercana. Mayor radio de curvatura, la imagen se aleja. Menor índice de refracción, la imagen se aleja. Tienen efectos contrarios. Bueno, continuando con lo que sería el último, el diámetro del lente. Acá vemos algo bastante curioso, que es mientras más se abre el lente, mientras más grande es, los rayos de igual manera se van a ver reflejados de una manera distinta, de una manera más separada. Por ejemplo, si lo aumentamos a lo que serían 120 centímetros, acá podemos ver que los rayos son más diagonales, más separados. En cambio, si los disminuimos a lo que sería, por ejemplo, 60 centímetros, vemos que son mucho más juntos, son mucho más cercanos los rayos. Por lo cual pasaremos al siguiente tipo de lente. Bueno, este tipo de lente tiene una particularidad, que es la curvatura hacia adentro. Y acá podemos ver cómo la imagen reflejada ya no va a estar acá, sino va a estar aquí. Bueno, acá de igual manera podemos ver el tipo de rayos, los marginales, los rayos principales. Acá podemos ver lo que sería con muchos rayos, acá lo vemos cómo rebotan. Y bueno, continuando. El radio de la curvatura. Acá vamos a ver que, mira, si mientras más agregamos el radio de curvatura, nuestro lente se va a hacer más delgado. Y por ende, nuestro lente al hacerse más delgado va a hacer que la imagen se aleje un poco más. Acá no vemos el cambio tan drástico de tamaño en estas imágenes. Por ejemplo, con un radio de curvatura en 120 a un radio de curvatura de 80. Si bien hay un cambio, no es tan drástico como en el lente anterior. Igualmente, si lo agrandamos, si lo disminuimos el radio de curvatura, vemos que se hace más ancho el lente, la imagen va a hacerse más pequeña y va a acercarse aún más al lente. Mientras mayor es el radio de curvatura en estos lentes, más lejano y más grande se hace. Y mientras menor sea, va a hacerse más pequeño, más cercano. Bueno, continuamos con el índice de refracción. Esto de igual manera vemos que depende del material. Por ejemplo, si nosotros lo agregamos a 1.80 va a tener el mismo efecto que si aumentáramos, que si disminuyéramos el radio de curvatura. Esto se mantiene en los dos lentes, que tienen una relación inversa el radio de curvatura con el índice de refracción. Bueno, igualmente, si nosotros disminuimos el índice de refracción, la imagen se va a hacer más grande y más lejana. Por último, lo que sería el diámetro. Nosotros vamos a agrandar y disminuir nuestro lente. Por ende, mira, por acá podemos apreciar que al aumentar el tamaño de nuestro lente, estos rayos se van a ver mucho más dispersos. Y es una cualidad de estos lentes, que se ven, los rayos se hacen mucho más dispersos que en el anterior lente. De igual manera, si los disminuimos, podemos ver que aún así están mucho más dispersos que en el lente anterior. Entonces, a mayor diámetro, los rayos van a separarse más. Y a un menor diámetro, los rayos van a separarse menos. Bueno, terminando esta parte, queremos entender un poco más de por qué es importante aprender sobre estos temas. Bueno, es muy importante aprender sobre estos temas, puesto que estos son fenómenos que podemos encontrar en nuestro día a día. Por ejemplo, el tema de la reflexión a través de lentes. Actualmente, los lentes han sido utilizados para fines científicos, fines en la medicina y en ciertas otras áreas. Por ejemplo, los microscopios usan lentes para agrandar imágenes, el igual manera los lentes para personas con miopía o astigmatismo. Y pasando a lo que sería el tema de la curvatura de la luz, nos ayuda un poco a entender por qué se dan estos fenómenos, por qué la luz actúa a distinta manera con distintos tipos de materiales, como puede ser a causa del índice de refracción. Y bueno, también puede ser que tener un poco más de cómo actúa un espejo frente a estos casos y cómo se comporta la luz de igual manera.
Por ende, podemos llegar a la conclusión de que es muy importante aprender acerca de estos fenómenos con el tema de la óptica y de la luz, puesto que son fenómenos reales y que podemos encontrar en nuestro día a día. De igual manera, es bastante interesante el ver cómo a través de la tecnología se han abierto muchas plataformas como esta, en la cual tenemos laboratorios, en simuladores en nuestras computadoras, en los cuales podemos analizar este tipo de fenómenos y aprender un poco más. Así bien, eso fue todo. Muchas gracias.